En los años 50, mucha gente no hacía viajes internacionales. Solo 25 millones de personas salían de un país y iban al otro. Pero en el año 2019, que fue el año récord de turismo mundial, más de 1.500 millones de personas cruzaron las fronteras. Y se creía que eso iba a seguir, solo que al año siguiente llegó la pandemia y el mundo se paró. Hasta ese momento, la idea de un futuro con sorpresas no parecía demasiado viable, pero desde entonces tuvimos dos accidentes, como le gusta decir a Paolo Virilio, el accidente de la pandemia y el accidente de la guerra. Y ahora el accidente de la inteligencia artificial. Entonces, el mundo que nosotros sentíamos, vivíamos, experimentamos el 19 ya no existe más. Y se abre una cantidad de interrogantes interesantísimos, pero al mismo tiempo muy complejos de elucidar. Por eso, cuando con la gente de la Fundación Santillana empezamos a diseñar este proyecto del futuro de la educación y del trabajo, en realidad nos metimos en camisas no de 7 o de 11, sino de 1000 varas, porque no hay nada más difícil de desentrañar que cuál será el trabajo del futuro, los trabajos del futuro, y cuál será la educación del futuro, y dónde se encontrarán o se desencontrarán educación y trabajo. En este informe, que está hecho de una manera bastante curiosa, está basado en 8 verbos, lo que hicimos fue, aparte de revisar todos los informes, en particular uno recentísimo de mayo de este año, del World Economic Forum, que está hablando de, bueno, qué trabajos sí, qué trabajos no, cuáles va a potenciarse, cuáles no, el rutinario, el no rutinario, el cognitivo, el físico, etc. Lo que quisimos fue hacer algo distinto y imaginamos que el trabajo, el futuro del trabajo y el futuro de la educación era más que nada un pretexto para pensar en qué mundo estamos viviendo, qué está pasando y hacia qué mundo estamos yendo. Y para eso tenemos que leer la realidad, tenemos que tener instrumentos, un toolkit cognitivo para que podamos leer la realidad. Y eso lo vimos en el primer capítulo donde hablamos de auscultar el pulso del mundo. Tenemos que empezar a entender que no podemos leer, que no podemos enseñar, que no podemos trabajar, que no podemos pensar si no sabemos qué está pasando en el mundo inmediato, en el mundo cotidiano, en el mundo de la ciudad en la que uno vive, en el mundo de la región en la que vive, en el mundo del continente en el que vive, en el mundo del planeta en el que vive. Por eso, ese primer punto es auscultar el pulso del mundo. El segundo es diseñar futuros. Cuando nos dicen ahora, ¿qué habilidades tiene que tener un chico que tiene 5 años, 8 años, 10 años para poder trabajar en el futuro o poder estudiar el futuro? No se trata de trabajar en el futuro, se trata de diseñar el futuro. Como bien decía Alan Kay, la mejor manera de inventar el futuro es si uno lo está diseñando. Y así recorrimos una serie de temas, la precarización del trabajo en esta época de capitalismo salvaje, precarizar, inventariar el futuro de las profesiones, hasta llegar al punto 5, que es el punto más actual, que tiene que ver con el chat GPT, que es una cosa que apareció de la nada, aunque tenía una larga historia, inteligencia artificial, tiene 70 años, pero el chat GPT apareció de la nada en noviembre, se comió al mundo, en una semana tuvo 1 millón de usuarios, en 2 o 3 meses tuvo 200 millones de usuarios y ahora no hay nada que uno haga que no esté pasado por una novedad. El chat GPT sigue creciendo, nos va a quitar los trabajos, vamos a pensar mejor o peor, etc. Por eso lo titulamos ese capítulo, Chatear hasta provocar el apocalipsis laboral. Esa es la pregunta de ese punto 5, que es muy importante. Y ya de ahí en adelante, los 3 últimos capítulos tienen que ver con propuestas, con sugerencias, con indicaciones. Y si vamos por un camino diferente a lo que estamos haciendo siempre, si en vez de hacer estas cosas incrementales, si vamos a hacer un doctorado en 8 años o en 6, si vamos a hacer una maestría en 2 en 1, como dice Bolonia, o si va una carrera a durar 4 años o 3 años, pero al final todo separado, porque fíjense, la Universidad de Buenos Aires tiene 13 facultades todas separadas, una por aquí, una por allá, nada tiene que ver con nada, todo el nicho, todo disciplinario. Decimos, no, si queremos revertir esto tenemos que expandir los alfabetismos. Tenemos que ir más allá de la innovación boutique, de algunos lugares que hacen las cosas bien, pero son 2 o 3 gatos locos. Hay 2,5 millones de estudiantes universitarios solo en la Argentina. En el mundo hay más de 250 millones de
de profesionales que están estudiando más o menos igual que hace 5, 10, 15, 20 años, y todo lo que dijimos antes de que el mundo cambió no se ve reflejado en estos arreglos institucionales. Y cerramos en los puntos 7 y 8. El 7 se llama empatizar con la naturaleza a través de ciclos iterativos de mímesis, y el último es sembrar polímatas, que son los profesionales antidisciplinarios. Entonces, en este recorrido de 8 puntos que estamos haciendo de verbos, fundamentalmente lo que estamos diciendo es las cosas como las estamos entendiendo y haciendo hoy van mal y nos llevaron a este lugar, este cul-de-sac sin salida. Pero tenemos un camino posible, que es lo antidisciplinario, que es la reconciliación con la naturaleza, que es imaginar una civilización posterior al consumo de carbón, que es salir del hiperconsumo, que es propender a que la gente sienta, piensa y haga las cosas de manera distinta. ¿Es posible? Sí. ¿Es difícil? Sí. Pero es lo único que nos va a sacar de este impasse. Y en este sentido, este ejercicio de trabajar estos 8 verbos creo que aporta mucho para una introducción a este mundo por venir.